Ya. Primera adopción, este es el título de la NIF 1, primera adopción a las normas internacionales de información financiera. Esto sirve, ¿cierto?, para cualquiera persona que vaya a asesorar a una empresa, sea chica o grande, ¿cierto?, que por primera vez, normalmente son las chicas las que todavía no se han cambiado a IFRS, lo más probable es que ustedes conozcan a algún vecino que tenga un negocio que siga en PCGA, y que tienen que cambiarse a IFRS. Entonces tenemos, ¿cierto?, que hay varias empresas chilenas que ya han adoptado las normas internacionales de información financiera, aún teniendo en cuenta lo mencionado, se tiene conocimiento de que muchas faltan. Considerando esto, es importante volver a mencionar los aspectos normativos que la NIF 1 o la sección 35 de la NIF para PYME entregan respecto a los lineamientos que se deben seguir, ¿ya? Ahora aquí estamos viendo ya la NIF para PYME, porque las grandes ya están en este proceso. La NIF 1 y la sección 35 para las PYME tratan el tema de adopción por primera vez de las NIF. Esta NIF se aplica cuando una entidad adopta las NIF por primera vez, no la vuelven a ocupar después, esta NIF 1, ¿ya? De hecho está adecuada para Chile, NIF 1 Chile. Tratan el tema de la adopción por primera vez de las NIF. Cuando una entidad adopta las NIF por primera vez, debe hacer una declaración explícita y sin reservas de que va a cumplir con las NIF. En general, esta NIF requiere que una entidad cumpla con cada una de las NIF vigentes al final del primer periodo sobre el que se informa, conforme a las NIF. En particular, la NIF requiere que una entidad, al preparar el estado de situación financiera de apertura, que sirva como punto de partida para su contabilidad según las NIF, haga lo siguiente. Primero, reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIF. No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIF no lo permiten. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos claro que cada vez que termine el año se hace el balance de 8 columnas, ¿cierto? Después de ahí se saca el estado de situación financiera y el estado de resultado. Y se termina el periodo. Y en el año 2 se abren las cuentas, ¿cierto? Solamente con las cuentas del estado de situación financiera, ¿cierto? Bueno, para cambiar a IFRS nosotros hacemos eso. Tomamos este estado de situación financiera que va a ser el de apertura, y vamos a ir revisando partida por partida los activos y los pasivos para ver, ¿cierto?, cuáles reconocimientos los requiere la NIF. ¿Qué significa? Significa primero tener claridad qué es lo que dice la norma internacional de contabilidad respecto a qué cosa se va a entender como un activo y qué cosa se va a entender como un pasivo. Eso es materia que ya han estado siempre viendo y que llega a ser, cierto, hasta aburrido quizás para ustedes cuando les dicen ¿qué es un activo según las NIC o según las NIF? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un activo? ¿Quién de ustedes se recuerda qué es un activo? No importa que no sea de memoria. Bueno, parece que no se acuerdan. Pero ¿se acordarán si yo les digo que es cualquier recurso controlado por la empresa? ¿Les suena? Cualquier recurso controlado por la empresa que trae beneficio futuro. Exacto. ¿Se fijan que sí lo saben? Ustedes creen que no saben, pero yo sí sé que saben hartas cosas. Entonces, eso no va a cambiar, chiquillos. Si ustedes se van a la definición de activo y pasivo del marco conceptual, de la NIC 1 y de cualquier activo que hayan visto, propiedad, planta y equipo, activo, etcétera, siempre van a tener la misma definición porque no pueden tener una distinta para cada norma. Es la misma. Activos son todos aquellos recursos controlados por la empresa, productos de un hecho que ocurrió en el pasado y que tenemos la certeza, ¿cierto?, o la certidumbre de que nos va a proporcionar algún flujo, algún beneficio económico en el futuro, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la definición de activo. Ahora, ¿qué nos dice la NIC para reconocer el activo? Que debe cumplir la definición. Primero, porque tiene requerimientos. Primero vea si el activo cumple la definición. ¿Es un activo que controla la empresa al que usted está mirando y que tiene el activo ahí en el estado de situación financiera? Sí, lo controla la empresa. ¿Es producto de algún hecho en el pasado? Sí. Tengo unas maquinarias que las compré antes, producto de un hecho pasado, ¿cierto?
¿Esa maquinaria le va a producir en el futuro un beneficio económico? Claro, porque están usándose para la producción. O sea, cumple la definición de activo. Es lo primero que nos pide la NIF, para que reconozcamos este activo. ¿Qué es lo segundo que nos pide? Que sea medible, ¿ya? Entonces, tiene que cumplir la definición. La definición nos dice que tiene que haber certidumbre de que es un recurso que controla la empresa y que nos va a entregar un beneficio económico al futuro. Y luego, que sea medible, o sea, que tenga un valor, ¿ya? Si cumple eso, puede ser reconocido. A eso se refiere esta norma. Nos dice que debe reconocer los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF. Y no debe reconocer partidas como activos y pasivos, sino, ¿cierto? Si no se lo permite la NIF. Por ejemplo, a lo mejor tengo un activo que me va a generar un beneficio económico en el futuro, pero no tengo su valor. Y no tengo cómo encontrar su valor. Por lo tanto, no lo puedo reconocer como un activo. Pero sí, eso, en ese caso lo debo revelar, ¿cierto? Y lo debo tener como un activo contingente. Hasta que logre encontrar a un tasador, ¿cierto? Que me diga cuánto vale. Y ahí voy a tener el valor también. Y entonces lo voy a reconocer como un activo. Lo mismo pasa con los pasivos. Todos los pasivos que tiene esa empresa que se va a cambiar ahora a IFRS, todos son obligaciones presentes y que por las cuales estoy obligado a desprenderme de beneficios económicos futuros, ¿cierto? O sea, me tengo que desprender de activos para pagar esa obligación. ¿Es así? ¿Es una obligación presente por la cual hay certeza de que yo debo desprenderme de activos para cancelarla? Claro. Si es así, es un pasivo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un pasivo que lo tengo a lo mejor hace 3, 4 años, que puede ser un anticipo de un cliente y ese cliente nunca más me vino a comprar? Sigue siendo una obligación presente si yo ni siquiera ubico al cliente, a lo mejor la empresa cerró. Entonces ya no hay una certidumbre, ¿cierto?, de que yo deba desprenderme de activos para pagarlo. A lo mejor la empresa quebró y desapareció. O cualquier otra deuda que yo tenga ahí que ya no la pagué y que no me la están cobrando y que no tengo cómo evidenciar que debo pagarla, ¿ya? Porque hay deudas que prescriben también y que a lo mejor está en la contabilidad. Entonces, si no cumple los requisitos, yo no lo debo reconocer como un pasivo. Entonces, de eso se trata la primera aplicación, que yo voy revisando partida por partida y dejo en los activos y en los pasivos aquello que realmente es comprobable, es medible, existe la certeza de que en los activos voy a obtener un beneficio económico futuro y de que los pasivos que tengo ahí realmente debo pagarlos. Es una obligación presente exigible. Entonces, una vez que yo como limpio este estado de situación financiera y solamente dejo este tipo de activos y pasivos, obviamente que va a haber un cambio respecto a lo que partí, a lo que tengo ahora, ¿ya? Entonces, cada vez que yo hago un cambio, hago un ajuste para reflejar esto, lo debo hacer contra una cuenta que solamente se ocupa la primera vez cuando yo cambio de PSG a IFRS, y esta cuenta es una cuenta de patrimonio que se llama primera aplicación de las NIF, ¿ya? O otro nombre parecido, yo ocupo esa. Entonces, cualquier efecto que tenga el cambio en los activos y pasivos lo vamos a tirar a patrimonio, no lo vamos a tirar a resultado. Acuérdense que solamente estamos trabajando con el estado de situación financiera. Y lo único que tenemos ahí son activos, pasivos y patrimonio. Por lo tanto, no voy a generar una cuenta de resultados. Esta es en la primera aplicación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya. Una entidad aplicará esta NIF en sus primeros estados financieros conforme a las NIF y en cada informe financiero intermedio relativos a una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financieros conforme a las NIF. De todas formas, esta misma norma presenta algunas excepciones y exenciones que se pueden utilizar solo en la primera adopción de las NIF. Los primeros estados financieros, conforme a las NIF, son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF mediante una declaración explícita y sin reserva contenida en tales estados financieros del cumplimiento con las NIF. Y esto solo lo hace la primera vez, no lo tiene que hacer cada año que sigue aplicando las NIF. Solo lo hace cuando la primera vez que va a aplicar las NIF, que declara que ellos sí van a preparar sus estados financieros de acuerdo a las NIF, en forma explícita, súper clara, y sin ninguna reserva. O sea,
No es que diga vamos a aplicar las NIF solo en esto y en lo que en lo que no nos conviene no la vamos a aplicar, no sirve. Tiene que ser explícita y sin reservas. Una vez que hacen esa declaración, empiezan a hacer esta revisión, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta norma es asegurar que los primeros estados financieros, conforme a las NIF, de una entidad, así como sus informes financieros intermedios relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contengan información de alta calidad, que sea transparente y comparable, que suministre un punto de partida. Los beneficios de incorporar la información sean superiores a los costos de hacerla. Acuérdense que cuando hay algo que es impracticable, tienen que declararlo como impracticable. Entonces, ¿qué tenemos? Los estados financieros entregan información transparente y comparable, suministran un punto de partida. Desde aquí vamos a partir con IFRS, ¿cierto? Con NIF. Y los costos no exceden los beneficios. Eso es lo que tienen que considerar cuando van a cambiar de PCGA a IFRS. ¿Qué empresas están obligadas? Son las empresas que emiten estados financieros con propósito de información general. ¿Se acuerdan? Entonces, la NIF contiene todos los requerimientos del reconocimiento, de la medición, de la presentación y de la revelación aplicables a quien adopta por primera vez las NIF, al elaborar sus estados financieros anuales o interinos bajo NIF. Declaración del cumplimiento. Es importante señalar que el hecho de que se vayan a realizar los primeros estados financieros bajo NIF debe ser declarado incluyendo a lo menos lo siguiente. ¿Cuáles son los primeros estados financieros bajo NIF? Deben cumplir con una declaración de conformidad, de aplicación o cumplimiento con las NIF explícita y sin reservas. Si el adoptante, aunque existiendo esta declaración, no distribuye los estados financieros fuera del grupo, podría no ser un primer adoptante. Una empresa dependiente puede adoptar las NIF con anterioridad o posterioridad a sus controladoras. Esos son como para casos especiales, ¿cierto? Si esta es una empresa que es controlada por otra y a lo mejor no ha adoptado las NIF, lo puede hacer antes o después que la controladora, no importa. La CBS, actual Comisión para el Mercado Financiero, en la circular 2010, del año 2010, la número 1974, da las directrices para realizar esta declaración. A continuación se muestran ejemplos de estas declaraciones. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos de declaraciones, los voy a agrandar para que los lean. Ejemplo 1. Las bases de preparación. Los estados financieros se han preparado de acuerdo con lo establecido por las normas internacionales de información financiera, NIF, emitidos por el International Accounting Standard Board, IASB, las que han sido adoptadas en Chile bajo denominación Normas de Información Financiera de Chile, NIF, con la Ch de Chile, y representa la adopción integral explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresados en miles de pesos chilenos, siendo el peso chileno la moneda funcional de la compañía. Todos los valores están redondeados en miles de pesos, excepto cuando se indica otra cosa. El primer año de presentación de estado financiero bajo NIF es llamado proforma. Y para esta situación, la CBS también imparte instrucciones en la misma circular. La CBS es la actual CMF, ¿ya? Entonces, ejemplo 2. En la preparación de los presentes estados financieros consolidados pro forma al 31 de diciembre del 2009, la Administración ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicados y los hechos y circunstancias actuales. Los mismos pueden estar sujetos a cambios. Por consiguiente, hasta que la sociedad prepare su primer juego completo de estados financieros bajo NIF, que recién va a ser en diciembre del 2010, existe la posibilidad de que los presentes estados financieros sean ajustados.
Chicos, esto es súper importante porque en el año 2009, cuando se empieza a aplicar en Chile, bueno, nosotros ya estábamos, yo estaba en otra universidad, ¿cierto? Pero estábamos viendo NIF ya, pero no habían ejercicio, era solamente teoría. Y había que a través de esa teoría vislumbrar cuáles podrían ser los ejercicios. Entonces, por eso dice que, de acuerdo al mejor entender, se hizo, ¿ya? Y que si hubiera algo que ajustar, van a ser ajustados, ¿se fijan? Porque si después, ahora ya hay mucho ejercicio respecto a cada norma, antes no habían. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay que hacer algún ajuste, acuérdense que la NIC 8 nos permite hacer ajustes, corrección de errores, ¿se acuerdan? O de estimaciones, o de políticas. Entonces, por eso son importantes todo este conjunto de NIC. Ahora, las notas a los estados financieros pro forma consolidados al 31 de diciembre del 2009, que son pro forma porque no tienen con qué comparar de antes, no han sido presentados en forma comparativa. Por eso está informado esto. Porque antes, el 2008, era bajo PCGA. Entonces recién el 2009 es el primer balance que se hace bajo NIF y se llaman proforma. Recién en el año 2010 vamos a poder comparar por primera vez, porque vamos a tener el 2009 y el 2010. ¿Ya? Por lo tanto, deben revelar esto. Las notas a los estados financieros proforma consolidados al 31 de diciembre del 2009 no han sido presentados en forma comparativa, como lo exigen las normas internacionales de información financiera NIF. Para que se pueda realizar esta declaración, se deben aplicar las NIF sin reservas, y para esto hay que considerar, vamos a checar aquí un poco, que los estados financieros deben presentar información comparativa, es decir, a lo menos 2 periodos. Por eso recién las empresas que partieron el 2009, recién pueden presentar comparativas, ¿cierto?, estados financieros al 2010. En el caso de la tarea que van a hacer después ustedes, lo ideal va a ser que tomen una empresa que aún no se haya cambiado, que todavía está en PCGA, no importa que sea pequeña, y que ustedes le ayuden a hacerse este cambio a IFRS y que hagan la declaración, ¿se fijan? Ese va a ser el trabajo que viene después. Bueno, sigamos. El reconocimiento y medición. Una vez que se ha hecho esta declaración, viene el reconocimiento y medición. El realizar una transición de una norma contable a otra es todo un proceso. Y a mi parecer, este proceso se puede separar en 6 pasos a seguir en el caso de que se quieran adoptar las NIF, los cuales serían: paso 1, identificar las fechas claves y los primeros estados financieros según las NIF. Paso 2, identificar la diferencia entre las políticas contables aplicadas según PCGA y las que requieren las NIF, y seleccionar las políticas contables que se aplicarán según las NIF. Todas las empresas no van a aplicar todas las NIF porque no todas tienen los mismos activos y pasivos, ¿ya? Entonces tienen que ver qué tipo de empresa tienen, cuáles NIC van a ocupar, si tiene propiedades, planta y equipo, si tiene existencia, si solo es de servicios, etcétera. Entonces, si tiene pasivos, provisiones, etcétera, tienen que identificar cuáles son las NIF que van a ocupar, que van a aplicar. Paso 3. Considerar si se debe aplicar alguna de las 10 exenciones de la aplicación retroactiva obligatoria. Hay algunas exenciones que están en una lista donde normalmente las empresas se eximen de algunas de estas cosas que tienen que ver con instrumentos financieros que a lo mejor nunca ocupan, ¿ya? Pero ahí tienen que identificar si es que hay alguna que puedan eximirse de ella, que la permite la normativa. Paso 4. Aplicar las 8 excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva y determinar si existe la información necesaria para aplicar estas excepciones en una fecha anterior. Paso 5. Preparar un balance general de apertura en la fecha de transición a las NIF. Paso 6. Identificar las divulgaciones requeridas por la NIF 1, que es la que estamos viendo. Bueno, para hacer todo esto y para lograr preparar un balance general de apertura, obviamente que van a identificar qué partidas tiene la empresa, qué NIF les aplican, ¿cierto? Cuando están aplicando esto por primera vez, paralelo a estar haciendo la NIF 1, ¿cierto?, para poder preparar este balance de apertura, además están aplicando la NIC 8, chiquillos, y la NIC 1. Porque la NIC 1 les va a decir, ya, una vez que hagan todo esto, identifiquen los activos y pasivos, ¿cierto?, los reconozcan bajo los requerimientos de la NIF,
Cuando presente este balance de apertura, preséntelo separado en, ¿se acuerdan? Corriente y no corriente, según liquidez, ¿o no? Entonces tiene que aplicar la NIC 1 para la presentación. Están aplicando la NIC 8 porque van a ir anotando en las notas explicativas, ¿cierto? Que va a cambiar, por ejemplo, una política contable. Entonces la NIC 8 les dice que deben informar cuando hay un cambio de política contable. Y eso va a ir formando parte de las notas explicativas. No sé si van entendiendo que les estoy mezclando las normas. Porque esto es aplicación, entonces todo lo que vimos separado, la NIC 1, la NIC 8, la NIC 10, ustedes lo pueden aplicar aquí, po. La 10 no la van a aplicar porque la 10 dice, bueno, si encontramos que había alguna cosa del año pasado que no estaba puesta, la podemos aplicar. Antes de, ¿cierto? Haciendo un ajuste o una nota explicativa, porque va a depender si el hecho ocurrió después del periodo sobre el que se informa, antes de la publicación o después. Entonces, para identificar las fechas claves, paso 1, es importante entender cómo la NIC 1 define las distintas fechas y estados financieros antes de la transición, ¿cierto? O que van a considerar en la transición, los cuales son las fechas de transición a la SNIF. El comienzo del primer periodo para el que una entidad presente información comparativa completa conforme a la SNIF en sus primeros estados financieros presentado conforme a la SNIF, el primer periodo sobre el que se informa conforme a la SNIF es el periodo más reciente sobre el que se informa cubierto por los primeros estados financieros. Y ese se considera, acuérdense, el que presenta información comparativa. O sea, si partió el 2009, recién la comparativa la va a tener el 2010. No la va a tener antes. El estado de situación financiera de apertura conforme a las NIF. En la fecha de transición. PCGA anteriores. Las bases de contabilización que la entidad que adopta por primera vez las NIF utilizaba inmediatamente antes de aplicar las NIF, esos son los PCGA, que son los principios contables generalmente aceptados que estaban en los boletines técnicos del Colegio de Contadores de Chile. Eso es lo que se aplicaba antes de las NIF. ¿Ya? Debido a las distintas definiciones recién señaladas, es que tomamos como ejemplo la fecha obligatoria indicada por el Colegio de Contadores, que es el 1 de enero del 2013 para las pymes. Incorporaremos estas distintas fechas y definiciones en una línea de tiempo considerando la presentación de estados financieros solo al 31 de diciembre de cada año. Aquí está considerado, chiquillos, que si el 2013 era la fecha, ¿cierto?, de donde deberíamos haber estado incorporados y haber tenido los primeros estados financieros bajo NIF, significa que podíamos comparar, por lo tanto tendríamos que haber tenido hecho el del año 2012. Y para hacer el 2012 tendríamos que haber tenido el proforma en el 2011. ¿Se fijan? Entonces, cuando se preparó este cambio, como esto se avisó con bastante anticipación, las empresas tenían el tiempo de en el año 2011 estar trabajando con el PCGA y cambiar a empezar a hacer en la apertura para tener el proforma del 2011. Y luego hacer el primer estado financiero del año 2012, ¿ya? O en el caso de la apertura del 2012, el 1 de enero al 31 de diciembre, de manera que en el 2013 ya estuvieran con los primeros estados financieros bajo NIF. Entonces, preparación era el segundo semestre del 2011. Aquí había que evaluar los efectos de la NIF. Había que evaluar cuáles NIF deberíamos aplicar, lo que estaba indicado más arriba. Ahora, ustedes lo tienen que hacer en presente. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, esto sigue vigente para todos los que aún están en PCGA y no han cambiado a IFRS. Estamos en el año 2021. Alguien quisiera a lo mejor cambiarse ahora y decir, ya me voy a cambiar a las NIF, tienen que tomar el asiento de apertura del año 2020.
O sea, o el término del año 2020, apertura del 2021, pero van a recién estar haciendo su primero bajo NIF comparativo en el 2023. 2022, 2023, ¿ya? Entonces, de todas maneras, ¿a qué me refiero? Que cuando ustedes tienen una empresa que no está todavía bajo NIF, lo primero que hay que hacer es evaluar los efectos de la NIF. Cuando esto recién se avisó, que era el 2013, se avisó con mucha anticipación, por el año 2008, 2009, mucho antes inclusive. Entonces, en el segundo semestre del 2011 se supone que hay que evaluar las NIF. Desde ahí hasta el 1 de enero había que hacer una evaluación de los impactos, ver cómo se iban a ver afectados estos estados financieros, este patrimonio, por este cambio. Y recién ahí vamos a tener el estado financiero de apertura, el 1 de enero del 2012. Y vamos a ocupar todo el año 2012 hasta diciembre, y ese va a ser nuestro primer periodo de transición, donde lo que la norma llama como el estado financiero pro forma. Y ahí ya tendríamos nuestro primer balance completo bajo NIF. Pero no podemos, ¿cierto?, compararlo, porque no se podía, en el 2011 ya estábamos en PSGA. Entonces luego se continúa con el bajo NIF todo el año 2013, ¿cierto? Y este ya ahora es periodo de reporte, porque aquí van a haber reportes bajo NIF, al 31 de diciembre del 2012, porque puedo presentar balances comparativos entre el 2012 y 2013. ¿Se fijan? Entonces esto tiene un periodo de 3 años. Primero, evaluación de los impactos, antes de empezar a tomar el año completo para periodo de transición, y luego finalmente el segundo año, periodo de reporte. Entonces, tenemos primero, cuando evaluamos los efectos de la NIF, que sería como el año cero, ¿cierto? Luego, los estados financieros de apertura de la NIF, que podría ser alguien, por ejemplo, que ahora decida evaluar cómo le fue en el año 2020 y hacer una apertura el 1 de enero del 2021, pero estamos en agosto, estamos en septiembre del 2021, tendría que poner toda la contabilidad al día bajo IFRS, ¿cierto? O adecuar la IFRS para que a diciembre tuviera un periodo de transición y fuera el último estado financiero, además bajo PSGA. Aquí tendría este año un balance PSGA y un balance IFRS, ¿ya? Que sería el periodo de transición. No son comparativos porque son diferentes normas contables, diferentes políticas contables. Pero sí tendríamos un estado financiero, ¿cierto?, para partir en el 2013 y trabajar todo el 2013 bajo NIF, y ese sería recién nuestro primer estado financiero bajo NIF. ¿Por qué? Porque es comparativo con el 2012. Ahora, en general, esta norma está enfocada a las empresas que obviamente hacen comparaciones con su estado financiero. No creo que el almacén de la esquina vaya a hacer una comparación, pero una de esas sí que es un minimar que quiere crecer, capaz que lo haga. De todas maneras, esa es un poco lo que debemos entender para hacer un cambio de PSGA a IFRS o a NIF. Se va entendiendo. Este es el trabajo que van a tener que hacer. Por eso que también les había subido los estados de las cuentas que tenían que abrir, ¿se acuerdan? Bajo IFRS, porque cuando están en PSGA tienen una clasificación distinta y un nombre distinto cuando están bajo NIF. Entonces, cuando van haciendo este reconocimiento para hacer el asiento de apertura, entonces tienen que aplicar las cuentas de las normas de NIF. Y luego tienen que empezar a llevar todo el periodo de lo que ocurre en el año ocupando otras normas, también NIF, ¿cierto?, con otras cuentas, pero manteniendo esos formatos que están bajo NIF. Con base en las definiciones y la línea del tiempo recién mencionada, es que podemos obtener las siguientes conclusiones. Con los estados financieros al 31 de diciembre del 2011, se elaborará el balance de apertura que quedará con fecha 1 de enero del 2012. O sea, ustedes podrían conseguirse un balance del año 2020, ¿cierto?, al 31 de diciembre del 2020, y de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio sacar su estado de situación financiera, y con ese hacer el asiento de apertura bajo NIF, ¿ya?
Y ese quedaría abierto para fecha 1 de enero del 2021 para ustedes. Al 31 de diciembre del 2012, en este caso que estamos viendo acá, en el de ustedes sería el 2021, se van a emitir los estados financieros pro forma. ¿Por qué son pro forma? Porque no pueden tener uno comparativo de antes, porque el anterior es PSGA. Pero no hay estados financieros comparativos, por lo cual no puede emitirse la declaración de conformidad sin reservas de las NIF. También podemos apreciar que en esta fecha se emiten los últimos estados financieros bajo PSGA. Anterior, ya que deben presentarse estados financieros comparativos de PSGA. Entonces también aquí ocurre que se encuentran las empresas con que tienen balances en PSGA y balances bajo NIF. El PSGA les sirve para que comparen con el PSGA del año anterior, para que hagan su información financiera de gestión, ¿cierto? Y bajo NIF existe un solo periodo de información. Ahora, el 31 de diciembre del 2013 se emiten recién los primeros estados financieros anuales bajo NIF. Los ajustes de la primera adopción se registrarán contra la cuenta de ganancias acumuladas, en el caso, ¿cierto?, de que nos está indicando la NIF 1. La cuenta de ganancias acumulada en la NIF 1 es una cuenta de patrimonio o resultados acumulados, porque los ajustes a veces no solo son ganancias, a veces son pérdidas, ¿ya? Yo ocupo la cuenta, bueno, porque en IFRS ocupa la cuenta de el full para full IFRS, primera aplicación de las NIF, ¿ya? Así que yo pretendo seguir ocupando la misma, pero pueden ocupar ganancias acumuladas o resultados acumulados. Y la NIF 1.11. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a las NIF. Por tanto, una entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de transición a las NIF directamente en las ganancias acumuladas o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio. ¿Se fijan? Yo, para que no haya como dudas respecto a cómo se genera, yo ocupo una cuenta que se llama primera aplicación de las NIF, donde hay solamente anoto los ajustes que se han producido por este cambio de PSGA y IFRS. Si tienen dudas, pueden ir interrumpiendo. Los primeros estados financieros conforme a las NIF incluirán el estado de situación financiera. Fíjense que ahí vamos a tener ya el del 2012, de enero a diciembre, y el del 31 de diciembre del 2013. También incluye el estado de resultado. Fíjense que aquí está el estado de flujo de efectivo, que es el que le estaba indicando para qué sirve, y también el estado de cambio en el patrimonio, ¿ya? Que obviamente que va a cobrar importancia aquí porque en el asiento de apertura, lo más que ocurre, y en esta primera aplicación de las NIF, es que hay cambio en el patrimonio solo por efecto del cambio de política contable, ¿ya? Entonces, los otros pasos mencionados en parte ya se explican mediante las conclusiones encontradas debido a las fechas, pero en este caso no solo basta con comprender las fechas, sino que también es importante el reconocimiento normativo de las NIF para cumplir con estos pasos. Por ejemplo, el paso 2 consiste en identificar las diferencias entre las políticas contables aplicadas según PSGA y las que requieren las NIF, y seleccionar las políticas contables que se van a aplicar según las NIF. Esto no se podrá realizar sin conocimiento de las normas de IFRS, el cual se ampliará a lo largo del curso. Bueno, esto es lo que han estado viendo ustedes, norma contable 1 y ahora norma contable 2. El paso 3 consiste en considerar si se debe aplicar alguna de las exenciones de la aplicación retroactiva obligatoria, y si bien en esta norma y unidad mencionaremos esas exenciones, estas no se podrán entender sin conocer las normas a las cuales se refiere. El paso 4 consiste en aplicar las excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva. Acuérdense que las NIF nosotros nos dijimos que las íbamos a aplicar en forma prospectiva, hacia adelante, pero en algunos casos pueden ser retroactivas. Ahora, considerando que estamos en el 2021, lo más probable es que si ustedes hacen asiento de apertura con
alguna maquinaria o alguna propiedad, planta y equipo que hayan adquirido hace 2 o 3 años atrás, tengan que hacerlo retroactivo para ingresarlo al valor que corresponde. Luego íbamos, los pasos, es claro que los pasos 2 y 4 es importante el conocimiento normativo, pero dentro de estos 3 pasos corresponde realizar ahora la medición de los activos y pasivos y otras cuentas para su reconocimiento en los estados financieros de apertura. Aquí es donde ustedes deben ver, ¿cierto?, si se cumple o no la definición de activo para reconocerlo como activo y la de pasivo para reconocerlo como pasivo. Y si no se cumple, hacer los ajustes. Y los ajustes, o si hay cambio en los valores, ¿cierto?, los van a hacer contra la cuenta ganancias acumuladas, pero para que quede claro, mejor vamos a utilizar, en el caso de ustedes, en su trabajo, primera aplicación de las NIF, ¿ya? Luego, en el paso 5, se debe preparar el estado de situación financiera de apertura en la fecha de transición a las NIF. Esto utilizando los valores para activos y pasivos encontrados en los pasos 2 al 4. Pero al preparar los estados financieros, estos valores se deben clasificar bajo un formato IFRS. Aquí es donde aplican, ¿cierto?, la NIC 1. Y se debe comprender también dónde reconocer las diferencias generadas, señalado las normas específicamente que los ajustes generados por la adopción a las NIF deben ser reconocidos en patrimonio, en el caso de la primera vez, específicamente en resultados acumulados según el párrafo 11 de la NIF 1, el cual presentamos a continuación. Chicos, hasta ahí, ¿cómo van? Entonces voy a agrandar aquí para que podamos ver, ¿cierto?, así lo pueden ir leyendo. El párrafo 11 de la NIF 1 dice que las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura, conforme a las NIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha conforme a los PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a las NIF. Por lo tanto, una entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de transición a las NIF directamente en las ganancias acumuladas o si fuera apropiado en otra categoría del patrimonio, ¿ya? Porque no es un cambio del periodo, porque es el asiento de apertura el que están abriendo ustedes. Corresponde a lo que pasó antes. Por eso que van los resultados acumulados. Una entidad dice reconocerá los ajustes resultantes en la fecha de transición a las NIF directamente en las ganancias acumuladas o si fuera apropiado en otra categoría del patrimonio. Junto a esto, la Superintendencia de Valores y Seguros CBS, actual Comisión para el Mercado Financiero CMF, también se pronunció respecto a dónde sus entidades fiscalizadas debían reconocer los ajustes, mencionando lo siguiente. Esta es la circular 456 del 20 de junio del 2008 que emitió la CBS. Aún no existía no se cambiaba a CMF. Tratamiento de ajuste por primera aplicación de NIF. En relación con los ajustes originados por el reconocimiento del cambio de la normativa contable, las entidades podrán identificar y controlar dichos ajustes dentro del patrimonio, en la cuenta de resultados acumulados o en una cuenta separada dentro del rubro otras reservas si fuera apropiado. Cabe señalar que en el caso que la entidad decida distribuir dividendos eventuales por resultados acumulados provenientes de estos ajustes, deberá considerar para la determinación del monto disponible a distribuir aquellos que se encuentren realizados. Entonces, como ven, ya todos habían, ¿cierto?, estado de acuerdo en que estos ajustes iban a ir a una cuenta de patrimonio. Respecto al paso 6, corresponde a la información que se debe incluir en los primeros estados financieros bajo NIF que menciona la NIF 1. Esto será revisado más adelante cuando se mencione toda la información que esta norma requiere que se incluya en los estados financieros. Número 4. Aspectos a considerar entonces en la primera adopción. Cuando una entidad adopta la NIF por primera vez,
las normas que debería utilizar deberían ser las NIF vigentes al final del primer periodo sobre el que se informa, el que, considerando el ejemplo de fecha de adopción como 1 de enero del 2013, sería la normativa vigente al 31 de diciembre del 2013. Esta ya se debiese conocer al 1 de enero del 2013. En el caso de ustedes que van a trabajar, ¿cierto?, con las normas, o sea, haciendo un trabajo ahora este año, de alguna empresa que quizás no esté, ustedes van a ocupar las normas vigentes a la fecha de ahora, al 31 de enero o sea, al 1 de enero del 2021 que estén vigentes, o sea, lo más vigente posible. ¿Por qué? Porque hay muchas normas que han ido cambiando, inclusive algunas que ya estudiaron ustedes ya estaban en proceso de cambio ese mismo año, y ya están cambiadas ahora. Ahora, como ya tienen la base, no importa que hayan cambios, ustedes los van a entender. Dentro de las normas vigentes habrá que seleccionar y elegir las políticas contables permitidas, y estas políticas deberán ser aplicadas en el estado de situación financiera de apertura y a lo largo de todos los periodos que se presente en los primeros estados financieros conforme a las NIF, claramente sin considerar las excepciones y exenciones permitidas en la NIF 1. Y aquí vemos un ejemplo de exención. Vamos a agrandar para que lo vean. Ejemplo de exención. En la fecha de transición, una entidad optó por medir posteriormente las máquinas utilizando el modelo del costo, que es el costo inicial menos la depreciación y deterioro acumulados. Esta política debiese ser uniforme en el tiempo. Sin embargo, en la fecha de transición puede aplicar las exenciones contenidas en la NIF 1. Costo atribuido menos valor razonable, ¿cierto? Guión valor razonable, a la fecha de transición. O sea, a la fecha de transición tenía la opción de contabilizar bajo el costo atribuido o a valor razonable. Entonces se acogió a esta exención que está contenida en la norma. ¿Por qué? Porque era la primera vez que iba a aplicar NIF, estaba en la transición. Temas importantes al momento de adoptar o seleccionar las políticas contables en la primera aplicación. Debemos seleccionar las políticas contables vigentes a la fecha con sus respectivas modificaciones. Debemos realizar el reconocimiento y desreconocimiento de activos, pasivos, ¿sí? Tienen que revisar lo que yo les decía. Si yo tengo activos y pasivos en PCGA que no me cumplen con la definición para reconocerlo en IFRS, en NIF, yo no los voy a poder tener como activo y pasivo y debo ajustarlos para dejarlos en cero contra la cuenta de patrimonio. Ahora, si los puedo reconocer, pero su valor es diferente, porque se debe medir al valor razonable, o qué sé yo, lo estoy haciendo a un valor más que puedo evidenciar, entonces los ajustes que tenga el valor también los voy a poner a esa cuenta de patrimonio resultado acumulado, ¿ya? A la cuenta que voy a utilizar para reflejar estos cambios. Hay que revisar los posibles cambios en estimaciones, hay que revisar las estimaciones, hay que revisar la moneda funcional. Bueno, en Chile no tenemos problema con la moneda que ocupamos, que es el peso. Estimaciones. Respecto a las estimaciones que una entidad pueda realizar según la NIF en la fecha de transición, la norma menciona que éstas deberán ser coherentes con las estimaciones hechas por las mismas fechas según PCG anteriores, después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables, a menos que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueron erróneas. Aquí ustedes de todas maneras están aplicando, ¿cierto? Cuando hablamos de adoptar o seleccionar políticas contables, estimaciones, están aplicando la NIC 8. Cuando sea necesario realizar una estimación de acuerdo a las NIF, que no eran necesarias bajo PCGA, estas estimaciones deberán considerar las condiciones existentes a la fecha de la transición. Entonces, aquí hay un cuadrito, ¿cierto? Nos dice las estimaciones, aquí estamos en la fecha de transición, o sea, la primera vez que estamos aplicando NIF, porque esto se está preparando, está todo en PCGA, paralelo a esto estamos preparando bajo NIF, y luego viene el periodo comparativo. Modificaciones, ¿cierto?
de la fecha de transición al periodo comparativo no corresponde, nos dice. No hay modificaciones, pero sí que es lo que vamos a ocupar. Cambio en las políticas contables, estimaciones erróneas, modificaciones en las estimaciones. ¿Ya? Porque aquí estamos aplicando la NIC 8. Excepciones a la aplicación retroactiva. Como se ha mencionado anteriormente, en este tema existen ciertas excepciones que la norma menciona como obligaciones obligatorias de considerar cuando se realiza la primera adopción de las NIF, y debido al conocimiento que se considera, se debe tener de otras normas para comprender estas excepciones, en que las mencionaremos sin mayor análisis, para que una vez estudiadas las unidades y temas futuros, el estudiante pueda volver a esta página y revisar estas excepciones. Voy a dejar hasta ahí esta grabación y luego vamos a revisar lo que viene para que no sea tan larga.